Imagina que Dios te pide hacer lo impensable, casarte con alguien que sabes que te traicionará. ¿Por qué haría esto? ¿Qué mensaje profundo y misterioso está escondido detrás de esta impactante orden? Hoy, vamos a descubrir una historia de amor y redención que desafía la lógica, donde cada acto doloroso se convierte en una poderosa lección sobre el amor incondicional de Dios. Prepárate para sumergirte en la historia de Oseas y su esposa infiel, un relato que revela hasta dónde está dispuesto a llegar el amor de Dios por cada uno de nosotros. 1. Contexto histórico y espiritual del profeta Oseas. En el contexto histórico de Oseas, Israel se encontraba en una situación crítica y compleja, tanto a nivel espiritual como social. Vivían en un periodo de prosperidad económica, pero esa riqueza se había convertido en una trampa que los alejaba cada vez más de Dios. Los israelitas comenzaban a sentirse autosuficientes, creyendo que no necesitaban a Dios para prosperar, y así empezaron a volcar sus corazones hacia ídolos y prácticas ajenas. Eran tiempos de inmoralidad desenfrenada, idolatría, y una profunda desconexión con las enseñanzas divinas. El pueblo de Israel, que había sido elegido por Dios para ser un ejemplo de fidelidad y justicia, había dejado de lado su compromiso con el Creador y había caído en las prácticas de las naciones vecinas. En lugar de adorar a Dios, levantaban altares a dioses falsos, y su vida espiritual estaba prácticamente muerta. En medio de este panorama oscuro, surge la figura de Oseas, un hombre común llamado a cumplir una misión extraordinaria. Dios lo escoge para ser su voz en una sociedad que parece haber olvidado completamente su presencia. Oseas tenía una tarea inmensa y difícil, debía llamar a Israel al arrepentimiento, a dejar atrás su idolatría y regresar a los brazos de un Dios que, aunque profundamente herido, todavía los amaba con una intensidad infinita. Sin embargo, Dios sabía que simplemente hablar no sería suficiente para impactar los corazones endurecidos de los israelitas. Esta vez, el mensaje tenía que ir más allá de las palabras, debía convertirse en una lección viviente, una muestra de lo que Dios mismo sentía ante la infidelidad de su pueblo. Es entonces cuando Dios le da a Oseas una orden que cambiará su vida para siempre y que, a través de su historia, mostraría el dolor y el amor inquebrantable de Dios por Israel. La vida de Oseas iba a convertirse en una representación viviente de la relación entre Dios e Israel, con un mensaje fuerte y poderoso sobre el amor, la redención y la fidelidad. Y así, comienza el extraordinario llamado de Oseas. 2. El llamado de Dios a Oseas, una orden impactante. Dios le pide a Oseas que haga algo increíble, algo que desafía toda lógica y razón humana. Le ordena que tome por esposa a una mujer infiel, alguien que no es fiel y cuyo pasado parece estar lleno de dolor y decisiones equivocadas. Esta orden era impensable. ¿Cómo podría un hombre, un profeta de Dios, unirse a una persona que lo traicionaría? Sin embargo, detrás de esta impactante orden se encontraba un propósito profundo y divino. Oseas iba a experimentar en carne propia el dolor que Dios sentía por su pueblo. Dios no estaba buscando castigar a Oseas, sino usar su vida como una lección viva de la relación entre él e Israel. A través de su matrimonio, Oseas sería una figura de redención y paciencia, soportando la infidelidad de su esposa como Dios soportaba la infidelidad espiritual de Israel. No era solo un matrimonio, sino una profecía viva, un reflejo del amor inquebrantable de Dios por un pueblo que, vez tras vez, lo traicionaba. Así, aunque debía ser difícil de aceptar, Oseas decidió obedecer. Sabía que cumplir el propósito de Dios implicaba sacrificios personales, y estaba dispuesto a poner su vida como ejemplo para que otros comprendieran la profundidad del amor de Dios. 3. Conociendo a Gomer, una mujer con un pasado turbulento. Gomer era la mujer a quien Dios le había ordenado a Oseas que tomara por esposa. Ella era conocida en la ciudad como alguien con un pasado difícil y doloroso, marcada por decisiones errantes y una vida llena de relaciones rotas. Gomer representa no solo a una persona en busca de amor y aceptación, sino también al propio pueblo de Israel, que había caído en la infidelidad al buscar satisfacciones momentáneas en lugar de un compromiso duradero con Dios. Aunque su vida estaba llena de cicatrices, Oseas se casó con ella, llevándola a su hogar con amor y esperanza de redención. Sabía que amar a Gomer sería una tarea difícil, llena de pruebas y desafíos, pero estaba dispuesto a reflejar la misma misericordia y paciencia que Dios tenía para con su pueblo. Gomer, con todas sus fallas y defectos, encarnaba a Israel, un pueblo rebelde y errante, pero aún amado por Dios. A través de esta relación, Oseas comenzó a comprender en su propia vida el dolor y la compasión que Dios sentía por Israel. Así, esta unión se convertía en un espejo de la divina historia de redención, en la que Dios busca restaurar y sanar a quienes están perdidos.
4. La vida de Oseas y Gomer, luchas y desafíos de una relación dolorosa. Los días de matrimonio entre Oseas y Gomer no fueron fáciles. La infidelidad de Gomer y su constante alejamiento pusieron a prueba la paciencia y el amor de Oseas. Su vida se convirtió en un reflejo constante del sufrimiento de Dios al ver a su pueblo abandonar su amor y buscar a otros dioses. Cada vez que Gomer se alejaba, el corazón de Oseas se rompía, pero a pesar de esto, él siempre le daba una oportunidad de regresar. Oseas comprendió que su sufrimiento era un reflejo de la historia espiritual de Israel. Dios, como un esposo fiel, sufría cada vez que Israel se volvía a la idolatría, cada vez que el pueblo prefería satisfacer sus deseos antes que permanecer fiel a su amor. Así, Oseas empezó a vivir una vida de amor incondicional, soportando traiciones y luchas, siempre dispuesto a darle una oportunidad a Gomer de regresar. En esta dolorosa relación, Oseas estaba mostrando al pueblo de Israel el corazón de Dios, un corazón lleno de misericordia y paciencia, que estaba dispuesto a perdonar y restaurar una y otra vez. 5. El dolor de Oseas, el amor inquebrantable a pesar de la traición. Cada vez que Gomer caía en la infidelidad, el dolor de Oseas aumentaba. Imaginemos el sentimiento de abandono y humillación que él experimentaba al ver a su esposa traicionarlo una y otra vez. Pero en lugar de renunciar, Oseas decidió amarla de una forma que superaba el entendimiento humano. Su amor no dependía de las acciones de Gomer, sino de un propósito mayor. Este amor inquebrantable se convirtió en una ilustración viva de la relación de Dios con su pueblo. Dios seguía amando a Israel a pesar de su infidelidad, esperando pacientemente a que regresaran. Oseas, al seguir amando a Gomer, estaba mostrando que el amor verdadero no se basa en la perfección de la otra persona, sino en el compromiso profundo y el deseo de ver su restauración. Este amor doloroso y sacrificial mostraba que, aunque el pecado y la infidelidad lastiman profundamente, siempre hay espacio para la redención y el perdón. 6. La caída de Gomer, consecuencias de la infidelidad. La historia llega a un punto crítico cuando Gomer, tras varias traiciones, llega al punto más bajo de su vida. Su búsqueda de placer la lleva a una espiral de autodestrucción que termina en una vida de esclavitud y miseria. Este momento representa la consecuencia final de la infidelidad de Israel. Cuando un pueblo rechaza a Dios y sigue sus propios deseos, inevitablemente se encuentra en la ruina. La caída de Gomer simboliza el destino del pueblo que rechaza el amor de Dios y sufre las consecuencias de vivir separado de él. A través de su esclavitud y dolor, Gomer experimenta lo que Israel vivía, la soledad y la desesperanza lejos del amor verdadero de Dios. Sin embargo, en este momento de desesperación, la historia toma un giro inesperado y la redención comienza a tomar forma. 7. La redención de Gomer, Oseas la rescata de la esclavitud. En su peor momento, cuando parecía que ya no había esperanza para ella, Oseas da un paso inesperado y lleno de amor. En lugar de rechazarla, va y la compra de vuelta, rescatándola de la esclavitud. Paga un alto precio para recuperar a Gomer, un precio que simboliza el sacrificio que Dios estaba dispuesto a hacer por su pueblo. La redención de Gomer es una imagen poderosa de lo que Dios hace por nosotros. Incluso cuando hemos caído en la miseria más profunda, cuando sentimos que no merecemos ser amados, Dios viene y nos rescata. Este acto de redención representa la gracia de Dios en acción, un amor que no conoce límites y que está dispuesto a pagar el precio para traernos de vuelta a su lado. 8. El amor de Dios reflejado en la redención de Israel. A través de la historia de Oseas y Gomer, Dios estaba mostrando a Israel y al mundo el poder de su amor redentor. La historia de Gomer era la historia de Israel, una nación que había sido infiel, que había caído en la idolatría y el pecado, pero que Dios todavía estaba dispuesto a redimir. Dios no abandona a los suyos, siempre está buscando formas de restaurarlos. Así como Oseas rescató a Gomer, Dios estaba dispuesto a restaurar a Israel y darle una nueva oportunidad. Esta redención no es solo para Israel, sino para toda la humanidad. Es una promesa de que, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado, Dios siempre está dispuesto a abrirnos las puertas de regreso a su amor. 9. Lecciones espirituales para el cristianismo hoy, fidelidad, amor y perdón. La historia de Oseas y Gomer tiene profundas lecciones para los cristianos de hoy. Nos enseña sobre la fidelidad en medio de la infidelidad, sobre el poder del amor que no se rinde y sobre la importancia del perdón. Así como Dios mostró un amor constante hacia Israel, somos llamados a vivir en fidelidad y amor con aquellos que nos rodean. Esta historia también nos enseña que el perdón y la redención siempre están disponibles, sin importar cuántas veces hayamos fallado.
Dios no solo nos llama a recibir su perdón, sino a extender ese mismo amor a quienes han fallado a nuestro alrededor, reflejando el amor de Cristo. 10. Reconocer el amor de Dios y aceptar su redención. En conclusión, la historia de Oseas y Gomer es un llamado a reconocer el amor profundo y redentor de Dios. Nos muestra que el amor de Dios es más grande que cualquier traición o error que hayamos cometido. Es una invitación a aceptar ese amor, a dejar atrás nuestros propios caminos errantes y a regresar a Él con un corazón sincero. Así como Oseas rescató a Gomer, Dios está dispuesto a rescatarnos de cualquier situación. Esta historia es un recordatorio poderoso de que el amor de Dios es inquebrantable y que, sin importar cuántas veces hayamos caído, siempre tenemos la oportunidad de regresar a sus brazos. Que la historia de Oseas y Gomer nos inspire a reconocer el amor incansable y la redención que Dios ofrece a cada uno de nosotros, recordándonos que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, su misericordia siempre nos llama de regreso. Aceptemos este amor y busquemos vivir con fidelidad y gratitud, abrazando el perdón y la esperanza que solo Él puede dar.